Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video que de lo cual quería hablar. Hay una noticia que me alegra y que a la vez me pone un poco desconcertado, triste, porque tenemos algunos datos de algunos niños recuperados actualmente en Estados Unidos. Eh, Voy a leer un poquito brevemente lo que dice. La administración de Trump rescata a 146,000 niños migrantes perdidos bajo Biden. El secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Molly, anunció que las autoridades han localizado hasta el momento a 146,000 niños migrantes no acompañados que se perdieron durante la administración Biden, de un total estimado superior a los 450,000 casos. Estos menores entraron al país en un contexto de frontera abierta que generó un flujo masivo de más de 400,000 niños no acompañados, muchos de ellos traficados por cárteles. El HHS los entregó rápidamente a patrocinadores con verificaciones insuficientes, direcciones falsas y super sponsors, que recibían decenas de niños sin vínculos familiares, lo que derivó que decenas de miles de seguimientos reales. Algunos de los rescatados han denunciado abusos extremos, incluyendo violaciones repetidas de hasta 600 y 700 veces, explotación sexual y laboral. Eh, Esta noticia me alegra por el hecho de que hayan rescatado a tantos niños, pero a la vez me hace pensar mucho respecto a ese asunto. Lo que pasa en esa situación en que las familias tienen que ir a otras partes, muchas veces no se entiende que la pobreza hace que muchas personas tengan que viajar de un país a otro por la necesidad de trabajo que no hay en sus países. Pero, pues ustedes saben, llevan a sus esposas, a sus hijos, y muchas veces el viaje tan solo literal, es un peligro para estos niños, porque muchas veces dentro de estos viajes existen muchos depredadores que quieren abusar de estas familias. Tan solo, por ejemplo, en México hay muchos casos respecto a estos asuntos, en los cuales pues hay robos de menores, personas que los han sustraído de um, estos viajes para trabajar para los grupos de crimen, y muchas veces a las mujeres también les toca, como trata de blancas y todo esto. Eh, el trayecto que hacen estas familias a Estados Unidos es un peligro. ¿Por qué? Porque están arriesgando totalmente sus vidas. Hay muchos casos en los cuales llegan incluso a perder la vida en el trayecto, y es triste porque por el desierto muchas veces es tan difícil el viaje que ni siquiera logran llegar a su destino. Simplemente quedan en el viaje sin alimentos, sin bebida, y mueren, fallecen en el intento. Aquellos que logran llegar y muchas veces caen en manos de estos captores como los que mencionan aquí, muchas veces son utilizados para este tipo de situaciones en las cuales estamos viviendo actualmente, de cosas que tienen que ver con pedofilia, cosas que tienen que ver con grupos que se encargan de este tipo de situaciones. Actualmente muchos podríamos pensar que solamente pasa en Estados Unidos o en México o nada más en Sudamérica, pero realmente está pasando en todo el mundo. O sea, podemos ver casos en todo el mundo. No podemos totalmente decir es que porque ahorita está este gobierno y nuestro gobierno, y si pasaba o no pasaba. Es un problema realmente general, global, en el cual están dañando a nuestros pequeños. ¿Y hay culpables? Sí. La justicia lamentablemente no abarca totalmente a la persecución de estas personas, y muchas veces termina siendo ignorados estos temas por la sociedad, porque prefieren estar viendo noticias sobre quién se casó, quién no se casó, cosas de la farándula, y en lugar de estas cosas muy importantes, ¿no? Son casos que cuando incluso los vemos en internet nos asombra el grado de crueldad de estas personas, lo que hacen. Y muchas veces incrédulamente se piensa de que no pasan, pero la realidad es otra. Hay testimonios, hay registros, hay archivos, los cuales nos dicen exactamente lo que hacen con estos menores. Entonces, es un caso que nos compete a todos. Decía el secretario de Seguridad
que efectivamente no se trata de partidos ni se trata de bandos. Si a una persona realmente no le importa este tema, es casi casi está diciendo no tiene corazón, y es verdad. Esto no es cuestión de republicanos o demócratas, esto nos compete a todos, incluso a los países, porque como sabemos, el poder ha recaído en unos ciertas cuantas personas, y esas cuantas personas a veces no saben qué hacer. Después, ese poder cae en otras ciertas personas que son depredadores sexuales, incluso pertenecen a grupos que se encargan de ese tipo de actos pues totalmente abominables. Y ese es el tema que quiero hablar el día de hoy. Eh, Hemos estado estos meses, este año específicamente, muy duros contra el tema de Jeffrey Epstein. Han salido los archivos, la gente lo ha visto y tenemos el caso, actualmente tenemos un caso muy conocido en Estados Unidos, que es el de Jeffrey Epstein, y la relación que tiene que ver con muchas personas, tanto de la política como de todos los ámbitos. Y cómo el mismo gobierno no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque esas personas son las que están gobernando. Entonces, no solamente es cosa de Estados Unidos, está en todo el mundo. Estas personas están hasta arriba, tienen estas posiciones. El mundo se las otorgó y actualmente el mundo no puede hacer nada aunque quiera. Entonces nos encontramos con el muro, nos encontramos con un tope hasta donde podemos llegar y simplemente estamos observando el terror frente a nosotros. Realmente es algo abominable. Muchas veces, como decía el secretario, ya defendemos lo indefendible. Queremos defender un partido aunque haga atrocidades y no está bien. Siempre tenemos que tener un criterio humano, independientemente de qué bandera, afiliación, ideología o forma de pensar o religión tengamos, tenemos que ser humanos, tener humanidad, ¿ok? Eh, es un poco complicado estar del lado de la humanidad porque muchas veces queremos defender pues quiénes somos, la bandera que portamos, pero en estos aspectos en los que la humanidad requiere nuestra ayuda, tenemos que apartar un poco eso que somos y ponernos del lado de los indefensos, de aquellas personas que están sufriendo. Y por eso se nos requiere abrir un poco nuestra mente, nuestra aceptación por estos temas para soportarlos primeramente y después tratarlos. Estos casos ya son muy conocidos. Ya hemos hablado mucho de esto en todas las noticias y sabemos que están. Ahora el dilema es qué se va a hacer, cómo podemos organizarnos, qué podemos hacer. Bueno, primeramente ya el mundo ya escuchó lo que hicieron estas personas. Sus partidos políticos o divisiones ya saben lo que hacen y no pueden hacer nada. Pero lo que me he dado cuenta es que al menos en todas partes de los países hay personas que no están de acuerdo con estas cosas y están incluso en contra de estas personas que están haciendo atrocidades. Hay países que están cambiando sus leyes para que no exista este tipo de actos. Por ejemplo, tenemos el caso de Rusia, que incluso ya prohibió el satanismo y estas prácticas. Muchas veces las personas piensan de dónde surgen estas prácticas y quiero aclararlo, muchas veces tienen que ver con rituales, tienen que ver con ceremonias, tienen que ver con prácticas que según estos élites, según estos grupos les da cierto poder, cierta fama, cierto reconocimiento o cierta autoridad sobre la tierra. Pareciera que estamos hablando de cosas religiosas, al final de cuentas, pero es que hay que tomar en cuenta todo eso porque de ahí salen estos grupos. Lamentablemente se ha descubierto que el satanismo y las prácticas religiosas ocultistas que tienen que ver con este tipo de rituales tienen que ver con este tipo de actos de sacrificio. Entonces nosotros tenemos que entrar a este tema si queramos o no, a lo religioso. Y nos remontamos entonces a la antigüedad, donde sí hay registros que se han escuchado sobre este tipo de actos. Que ya sea que un pueblo entrega a sus hijos, o ya sea que sacrifican a cierta persona para poder obtener algo, y lo hemos visto por toda la historia, por todos los años y todos los siglos. Y es terrible porque el humano lleva
pues vamos a decir, cientos y cientos y cientos de años y no hemos logrado acabar con eso. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Quitamos las religiones? ¿Quitamos las prácticas? ¿Quitamos las ideologías? Muchas veces nos ponemos a pensar cuál es la solución. Y sí hay soluciones, pero yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tuvieran a un león, y ustedes saben que un león va a atacar a una persona, ¿ustedes lo dejarían afuera en la calle? Pues no, porque ustedes saben que va a atacar a las personas, porque esa es su naturaleza, ¿ok? Entonces, precisamente eso es lo que quiero decirles. Nosotros, como humanos, tenemos una cierta naturaleza, la cual es peligrosa, pero nunca, o sí, más bien siempre la justificamos con que se puede controlar. Pero la realidad es que de 100 personas sanas, tal vez 3 o 4 o 5 están mal, ¿me entienden? Y tienen problemas. Y tal vez otras 10 van a tener otros problemas posteriores y tal vez otras 5 van a entrar en ese desorden y después cometan otras atrocidades. Entonces siempre va a haber en nuestros grupos sociales, en nuestros países, estos problemas. Y la única manera de controlarlos es por medio de lo que le hacemos a los animales. Que es, pues sí, tenerlos bajo control, pero el nivel de control es lo que va a asegurarnos que haya cuidado. Es decir, si nosotros ponemos a 2 leones, 3 leones juntos, hay una gran probabilidad de que pase algo, ¿verdad? ¿O no? Si nosotros mezclamos, por ejemplo, un león y, no sé, una ovejita, tal vez sabemos qué va a pasar. Pero si nosotros controlamos esa separación de personas peligrosas, probablemente podamos lograr y evitar estos problemas. Pero para poder tener ese control, requerimos el control mundial y total de estas personas. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, primeramente, actualmente estamos separados. Estamos separados como países, ¿verdad? Bajo banderas, bajo constituciones, bajo muchos, hasta reinados todavía y todavía por ahí. Entonces, lo que necesitamos es unirnos. Un intento por esta unión fue lo que conocemos como las Naciones Unidas, que a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues se dieron cuenta de que efectivamente requerían más unión como países si enfrentaban en algún momento algún grupo, un imperio, un reino que se levantase y acabase con toda la población humana si se le antojase. Y entonces las Naciones Unidas tienen ese compromiso, según, de llevar a cabo esto. Pero vemos todavía que carece de eso, aunque tienen a varios grupos que se encargan mundialmente de poner orden, aún no logran abastecer este orden. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Todavía más orden. Hay países que se encargan de imponer orden. Tenemos el caso del gobierno de Estados Unidos, pero no me refiero al tiempo de Trump, me refiero siempre a cómo ha manejado las cosas, en los cuales ellos dicen, pues vamos a invadir, vamos a hacer esto. Sabemos que muchas veces es por falsa bandera y por eh, cosas que hay en esos países, pero si lo entendemos desde el propósito, que los ciudadanos lo entienden, de ir a ayudar a otro país, se entiende. Aún así, sabemos que no es suficiente. Sabemos que cuando vamos a conquistar un país, vamos a ir a invadir literal otro país para poder ayudarlo, tenemos que traer un propósito. No nada más es como ha sucedido en las guerras anteriores en Afganistán, en la que simplemente tanto Rusia como Estados Unidos han hecho muchas cosas y terminan haciendo que esta población no entienda para dónde ir o qué hacer y terminan haciendo revoluciones, incluso grupos que después surgen a los 20, 50 años, pues de estos grupos que ya saben cuáles son ustedes, que hacen cosas muy malas. Entonces, al final de cuentas, lo que necesitamos es un orden mundial, pero bien establecido. Muchas veces me he topado con personas con las que platico, específicamente de la religión. Estas personas, cuando yo les comparto este concepto de orden mundial, de repente luego les paran las antenas y dicen, hey, 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 eso no, eso es del anticristo, eso es de la bestia. Y yo digo, sí, ya leí esa parte y suena como eso, pero lo que no entendemos es que muchas veces es específicamente eso es lo que necesita el mundo. Y pareciera ahora que estamos pues escogiendo mejor seguir las cosas religiosas para no hacer lo correcto, lo que requiere el mundo.
Y es ahí donde yo me pude dar cuenta en esta última vez que hubo lo de la situación con el país de Israel, en lo cual muchas veces las personas dijeron en sus comentarios, es que es el pueblo escogido, merece hacer esto. Y dije, oh, ok, tenemos un problema. Las personas no están entendiendo que la humanidad de las personas está por encima de sus religiones. No las religiones por encima de la humanidad. Voy a poner un ejemplo sencillo para que lo entiendan. Si ustedes son personas que van a la religión y ustedes se arreglan para ir a la religión y van cada fin de semana a su lugar de reunión, pero en casa ustedes le pegan a su esposa, a sus hijos, eso es lo que me estoy refiriendo, la hipocresía. Ustedes no pueden decir que van a hacer actos de amor cuando en su casa son malas personas. Entonces, ese tipo de dualidad de pensamiento es lo que yo me refiero. Entonces, ese sistema que yo les hablo cuando hablo con a personas religiosas de un orden mundial, les asusta. Cuando yo hablo con otras personas referente a política y les hablo de este orden mundial, también paran sus antenas y dicen, no, porque eso es comunismo, o eso es el otro del señor del bigote, o esto es así, o esto es así, derecha, izquierda, ok. Todos tienen siempre un alto a este tema del orden mundial, ok. Pero, vuelvo a decirlo, ¿qué es lo que requiere el humano? ¿Qué es lo que realmente necesita el humano? Y yo sé que es un orden mundial, ¿ok? Eh, Se requiere tener un control real, ¿ok? ¿Por qué? Porque así podremos prevenir estos actos. Voy a poner un simple ejemplo. Si en el futuro existiera una computadora madre que registra un mecanismo de detección en cada persona, cuando esa persona vaya a cometer cualquier acto, desde pegarle a un niño, desde cometer un homicidio, desde hacer una falta menor o mayor, mandaría una señal a esa computadora madre o a esos registros de inteligencia, lo cual podrían prevenir ya sea una policía militar mundial o un grupo paramilitar enorme mundialmente que se encargue de ese tipo de trabajos. Se arresta a la persona y se evitó el problema. ¿Okay? Ese es un simple ejemplo de lo que se puede hacer en un orden mundial. Dos, cuando se tiene un control mundial, que somos una sola nación, digan ustedes contra quién van a pelear país contra país si somos uno solo. Se acaban las guerras en automático. ¿Saben la cantidad de dinero que se gastó en esta última guerra? Millones, billones de dólares, billones de todo lo que ustedes quieran imaginarse, se gastó ahorita en esta guerra. Todo ese dinero, imagínense que pudiera servir para ayudar a los demás pueblos. Y ustedes dirán, es que los pueblos están bien, es que todo el mundo está bien, nada más ustedes son alarmantes. No. Voy a poner un ejemplo otra vez. ¿Ustedes conocen, no han escuchado de Haití? Sí, bueno, ese Haití existe, por ejemplo, un mercado de carne humana. Si ustedes no lo sabían, pues ahora ya lo saben. Si ustedes van a algún mercado de Haití y ustedes piden carne, probablemente en lugar de que estén comiendo pues res o otro animal, estén comiendo humano. Y vayan ustedes a saber si están teniendo granjas de humanos o simplemente están levantando personas y se les están dando de comer a otras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe este desorden de la población de escasos recursos o extrema violencia, este tipo de actos. ¿Ok? El control total permite que se tenga el control sobre la sociedad. Y si todos somos uno, podemos ayudarnos. ¿Ok? Si todos estamos separados, pues cada quien va a hacer lo que quiere por su lado. Los más vulnerables en todos los países son aquellas personas que no pueden defenderse. ¿Adivinen quiénes son? Sí, ya lo saben. Por eso empecé este tema. Porque precisamente el secretario habló de rescatar, aún siendo un país de primer mundo, que tiene la capacidad de tener seguridad, aún esta cantidad de niños fueron o estuvieron en esta situación difícil. Imagínense, ¿qué le espera a un país que no tiene ni siquiera nada de seguridad? Obviamente va a haber esto y miles y miles de casos peores. Ahora, hay cosas muy terribles que yo he visto personalmente y nunca los he visto por morbo. Yo soy de esas personas
que se pueden estar viendo todos los videos de cualquier página gore y jamás lo veo con morbo, siempre lo analizo. Digo, esto pasó en este país, esto por esto, este accidente por esto, esta persona hizo esto, este grupo o aquel grupo hizo esto y esto y esto, y lo hizo por estos motivos. Siempre analizo todo. Es más, hasta cómo lo hacen lo analizo. Desde que tengo uso de razón, a los 10 11 años siempre me interesó esto. ¿Por qué? Porque son cosas que no te enseñan en la tele. Lo que tú ves en las noticias son cosas, vamos a llamarle un poco tontas, la verdad. Porque están hablando de temas de la farándula tontos, ¿ok? Mientras no ponen las noticias reales. Dirán, es que no es noticia que en tal pueblito cometieron este abuso. Pues es que eso es lo que tenemos que solucionar. No si tal persona se casó con la otra, ¿entienden? Porque el mundo puso sus ojos en cosas absurdas y tontas y no las cosas importantes que tenemos que solucionar. ¿Entienden? Actualmente el mundo gira alrededor de élites, de grupos, de personas que les dicen a otros qué ver y qué pensar. Por eso me gusta YouTube, porque de alguna manera le están dando la oportunidad a las personas de tocar los temas importantes. ¿Ok? Ahora, déjenme decirles algo. Afortunadamente, poco a poco la información llega a todas partes. Y vuelvo a tocar el tema. El caso de Jeffrey Epstein fue algo que la gente, aún mucha gente no cree que pasa. Porque, por ejemplo, ellos ven y dicen, esta persona se ve bien, sonríe, debe ser una persona educada, no creo que lo haga. ¿Saben cómo se veía Peter Scully? Un hombre alto, amable, ¿sí? Y los que ya saben su nombre saben qué hizo. Entonces, a eso me refiero. No podemos confiarnos porque una persona sea blanca o negra. No importa la raza, no importa su partido, ni su país, ni su religión, ni su ideología, ni si es tu hermano ni tu hermana. Cualquier persona puede hacerte daño. Y cualquier país puede hacerte daño. Entonces necesitamos mejor empezar a entender qué podemos hacer para organizarnos como mundo y ser uno solo en propósito, ¿ok? Porque si somos uno solo en propósito, realmente yo pienso certeramente que estamos a favor de lo bueno, ¿ok? Y ese es mi deseo para la humanidad, que realmente podamos ponernos de acuerdo y realmente podamos llegar a un orden mundial, ¿ok? Poder realmente poner sobre las mesas las necesidades y realmente ayudar a nuestros hermanos y hermanas, sobre todo a los más indefensos, y dar solución a este problema mundial. ¿Okay? Yo realmente deseo que todas las personas puedan vivir en paz. En todas partes del mundo puede haber alimento y puede haber paz y orden. ¿Okay? Donde las religiones realmente respeten la vida del prójimo, de lo que tanto profesan. ¿Okay? Que los partidos realmente puedan cumplir sus funciones para las que fueron hechos y no solamente como promesas. Y que los países, en lugar de entrar en guerras y patrocinar guerras, realmente patrocinen un orden, lo que prometieron. Entonces, creo que tenemos que hacer muchas cosas aún. Hay muchas personas que estamos de acuerdo con ese orden, que no nos llevamos con fantasías de miedo ni de terror, simplemente sabemos lo que hay que hacer y estamos dispuestos a cumplir ese orden. Entonces, no tengan miedo a desear lo que es correcto. No tengan miedo a aquellas personas que quieren imponer miedo. Y mucho menos tengan miedo de aquellas personas que han lastimado a nuestros más pequeños. Porque tarde o temprano vamos a estar sobre ellos. Tarde o temprano los vamos a agarrar. Y se van a acabar del mundo. ¿Por qué? Porque somos más los buenos que los malos. Y la mayoría de personas en este mundo estarán de acuerdo en que vamos a ir por ellos. Claro que vamos a tener nuevas leyes, por supuesto. Por ejemplo, pena de muerte mundial para violadores, ¿sí? Para pedófilos, para satanistas que sacrifican niños. Pena de muerte inmediata. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer. Nos estamos viendo, amigos, y excelente día. Y por favor, si ven algo, no se callen, denúncienlo. Les saluda a su amigo JR. Que tengan buena tarde. Nos vemos.